Hola amigos, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil te cuenta. Hoy les voy a relatar eh, de un par de soldados cuando yo estaba en Morazán. El soldado valiente y el soldado miedoso le podemos llamar, ¿verdad? Por no se oiga tan fuerte. Pero antes, por favor, dale like y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Comencemos. Cuando yo estaba en el DM4, bueno, era cadete, en el DM4 Morazán, San Francisco Gotera específicamente, llegamos con el batallón Lenca. Eh, en, ese, en ese momento, pues, sí que llegamos con los cuadros completos. Pero a medida iba pasando el tiempo, pues ya hacían falta soldados por diferentes razones. Unos iban de baja, otros que estaban lesionados, algunos heridos y otros que se trasladaban de a un cuartel más cercano de donde vivían. Vale decir, Sonsonate, Zulután, etcétera, ¿verdad? Entonces decidimos, el comandante de batallón de nosotros del ENCA, el capitán Montalvo Guzmán, pues le pidió al comandante del destacamento número 4, que era mi coronel Cruz, Jorge Adalberto Cruz, le pidió soldados pues para llenar los cuadros. Siendo así, nos encontramos nos llevaron varios soldados. A mi sección, yo era comandante de sección, me llegaron tres. Pero o sea, algo increíble. Tenían como, no sé, unos 20 días de entrenamiento. Entre comillas, entrenamiento. Ya hablando con ellos y después nos dimos cuenta que un cabo, ya que estaba rebajado, no sé por qué situación, entonces a él lo habían puesto a entrenar un grupo de soldados, un grupo de reclutas. Pero lo único que hacía él era mandarlo a correr. Anda a tocar tal cosa, anda a tocar. Y más cuando estaba platicando con alguna su novia, digamos, o quería conquistar a alguien, pues él los mandaba lejos a tocar algo, a correr, para él poder platicar a gusto con la cipota. Bueno, así la situación. Y habían ido un par de veces a disparar. En otras palabras, no tenían ningún entrenamiento. Bueno, cuando nos dimos cuenta de eso, pues lógicamente le dimos parte al comandante de batallón y bueno, entonces él le pidió autorización a mi coronel Cruz que nosotros entrenar nuestra propia gente. O sea, íbamos al entrenamiento al grupo de soldados que iban a estar con nosotros, así íbamos a estar conscientes. Y eso en todo campo, en todo gremio, el adiestramiento es importantísimo. En todo. ¿Verdad? Entre mejor entrenado está, pues lógicamente mejor van a rendir. En este caso los soldados. ¿Verdad? En otros casos, pues los mecánicos, los albañiles, ingenieros, pilotos, alguien que diestro en la computadora, lo que sea, pero si tiene un buen entrenamiento, lógicamente va a rendir muy bien. Así es que le autorizó. Llegaron un grupo de reclutas, no recuerdo la cantidad, pero era bastante grande, y, y entonces quien iba a estar ahí al mando del entrenamiento, dirigiendo el entrenamiento, era mi teniente en aquel entonces, Galo Cabrera. Algunos lo van a recordar, tanto en Morazán como
San Vicente, Cojute y la Escuela Militar. Muy buen oficial, muy, pero bien compenetrado. Bueno, su indicativo era ECO 24 o ECO 24, ECO, la E, que al preguntarle a él qué significaba su indicativo, decía equipado las 24 horas. Y era cierto, el hombre era, pero muy enérgico. Entonces la instrucción generalmente comenzaba a las 5 de la mañana. Pero a las 5 de la mañana ya todos listos, pues, o sea, teníamos que estar tipo 4:30 para levantarlos, llevarlos al baño, etcétera, y después formar a las 5 para irnos para la pista. En ese trayecto, ahí aprovechábamos de por ratito enseñarles a marchar, después desplazamientos y cosas así, ¿verdad? Ya estando allá, pues todo tipo de entrenamiento. Más que todo se basó el entrenamiento táctico. Lo de entrenamiento de cuadrarse, marchar, fue muy poco porque realmente no lo necesitábamos. En la noche, vaya, el entrenamiento el práctico, o sea, la instrucción era de 5 a 6, los prácticos. Ya lo teórico, como ordenanzas y ordenanza militar, código y cosas así, eran después de las 6, digamos, a 6:30 hasta las 9 de la noche. Después de las 9, Galo Cabrera nos reunía a nosotros, los instructores, o sea, todos éramos cadetes, y algunas veces reunía a los sargentos para darnos los lineamientos del siguiente día, qué clase íbamos a dar, y había que prepararla con tal que nos íbamos acostando como a las 12, ¿verdad? O más, a veces a la 1. La cosa es que teníamos que dar un buen entrenamiento, así es que todas esas... No recuerdo exactamente cuánto duró el curso. Sí, duró un mes, creo, no recuerdo exactamente, pero fue intenso, todos los días a esa hora, pero un entrenamiento intenso. Fue corto, repito, pero intenso todos los días, todos los días. Al final terminamos y estábamos satisfechos con el tipo de entrenamiento que le habíamos dado a nuestros soldados. Porque había de todo, y los llevábamos a disparar al polígono varias veces, pues. Y enseñamos ese fuego en movimiento, la fuego en maniobra, y bueno, todo ese montón de cosas, ¿va? Emboscadas, contraemboscadas, y bueno, cosas así. Así es que estábamos satisfechos, había que hacerlo rápido, ¿verdad? Así es que por eso lo hicimos de esa manera. Bueno, la cuestión es que a la hora de repartir, digamos, de asignar a los soldados a cada sección, pues por no sé por qué, me dijeron a mí, comenzar a escoger. Y lógicamente yo iba a escoger el mejor soldado, ¿verdad? Cuando escogí el mejor soldado, ya le voy a dar los detalles de cada uno. Cuando escogí el mejor soldado, me dijeron, el que escoja a este, tienes que escoger al otro. O sea, como decimos en mi pueblo, tronco y punta. O sea, el mejor y el peor. Ni modo, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el mejor? ¿Verdad? Uno que le decíamos 33. ¿Por qué? Ese apodo, digamos, indicativo. Porque tenía 33 años. Y eso es súper, súper raro. Que un soldado, alguien llegue a 33 años al cuartel, pues, ¿verdad? Él decía que era originario ahí por La Joya el Matasano. Es un caserillo. No sé si ya hay gente ahora ahí, como en las faldas del Cacahuatique. Entonces, y cuando comenzó esto de la guerra, pues fue asediado por la guerrilla.
entonces que le habían matado algunos parientes y él hasta había se había escondido y había pues macheteado a uno de ellos, de la guerrilla, se les había escapado y contaba varias cosas así, ¿verdad? Entonces, y era creíble, ¿verdad? Y en instrucción era muy bueno, pues, de los que disparaba mejor, de los que soldados que agarraba así rápido el entrenamiento, de los que siempre sobresalía. Bueno, por decir, el mejor de todo el grupo, ¿verdad? Entonces, ¿quién no iba a querer el mejor soldado, va? Y con el antecedente ese, que él ya se había agarrado con la guerrilla y parece que había estado en la defensa civil también del cantón, pues alguna experiencia de combate tenía, ¿verdad? Y más si había estado ahí sin entrenamiento, pues, y ahora con entrenamiento, híjole, se esperaba lo mejor, ¿verdad? ¿Cuál era el otro? El otro era Kiko. Así, así era el apodo, porque era un poco cachetón. Y igual a Kiko, el de la serie cómica mexicana de Chespirito. Entonces Kiko en el entrenamiento, él, bueno, un par de veces en el polígono, él no guardaba las medidas de seguridad. Les voy a contar algunos detalles para que vean cómo era Kiko. Él disparando un par de veces en el polígono, él solo se levantó y se cruzó en la línea de fuego, él agachado como que iba en el parque. Menos mal que se fijara, ¡hey, alto, 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 no dispare! Y, ¡hey, qué te pasa! Estás en el polígono. Y ya él, como que nada, pues, vea. Bueno, él se dormía en instrucción. Él le preguntaba de qué era la clase que habíamos dado. O, bueno, él era nulo casi en todo. Casi en todo. Él en el trote pues era el último. Era un problema, Kiko. Pero bueno, siguió siendo problema. Ya cuando me lo asignaron, ya estando ahí en mi sección, cuando armaban los equipos para cuidar las trincheras, digamos, generalmente los equipos que se formaban eran de 3 o de 4 para hacer los 4 turnos de 2 horas cada turno. Entonces Kiko era un problema, él se dormía en el turno, no le importaba eso, ¿verdad? De repente, sí, se despertaba, costaba despertarlo, esa era otra situación, costaba despertarlo y Kiko, estando ya de centinela, rápido se dormía. Entonces los soldados al ver eso, el de su equipo, tenían que estarlo despertando y alguien tenía que hacer como doble turno. Imagínense, era un problema. Otro problema, cuando Kiko estaba dormido, Kiko, lo voy a decir de esta manera, Kiko roncaba por los dos lados. Y además de que roncaba fuerte, pues, entonces eso es delatar la posición. Imagínense en la noche alguien que ronca como un león enjaulado. Híjole, rápido ubican, pues, que los guerrilleros vienen cerca. Entonces había que estarlo moviendo, que estarlo despertando y, como les digo, se tiraba unos gases ese tipo. Uf, que así, como decía alguien, bien lo podían contratar en la policía antimotines porque con esos gases que tiraba deshacía cualquier manifestación. Era exagerado el Kiko. Además de eso, él se comía su comida y de repente, no sé si era intencional o no, pero como las mochilas estaban juntas, digamos, él abría una mochila y se comía también la comida de los demás. Entonces, bueno, te discutían, ya se imaginan, bueno, todo eso. Cuando iban en patrullaje y había una curva, un quiebre, digamos, y Kiko como él no, él iba agachado, agachado, así, viendo hacia el suelo, él no iba
viendo hacia los lados, al frente, no, él iba agachado. Entonces, si ese quiebre los soldados cruzaban ahí, digamos, él continuaba recto. O sea, el que iba adelante de él y el que iba atrás de él debían de ir pendientes de Kiko. Además de ir pendientes de la situación, ¿verdad? Entonces Kiko era un problema, ¿verdad? Bueno, y cuando, volviendo a la instrucción, Kiko disparaba sin apuntar, pues él era, bueno, era un caso el Kiko. Entonces, poco aprendió a desarmar el fusil. Fue una aventura con Kiko. Y hablaba así algo lento, hasta creíamos que tenía alguna deficiencia él, pero ya cuando pasó el doctor dijo que estaba bien. Algunos decían que antes de ingresar al cuartel, pues ingería algún tipo de droga. Pero a saber, ¿verdad? No consta. Algunos decían eso, ¿verdad? Pero ya estando ahí, pues ya no, pero como que había quedado algo directo, como decimos, ¿verdad? Tenía pelado algunos cables del cerebro el tipo. Pero bueno, ese era. Y ahí tenía que tenerlo. Pues yo confieso que le dije un par de veces, ¿verdad? Porque era un problema. Kiko realmente era un problema. Entonces le dije, mira, hijo, hacenos un favor. Sí, mi Charlie, me dijo, quédate en una licencia, papá. Le dije, no vengas, le dije. No, mi Charlie, me dijo, yo solo me voy a quedar por dos situaciones, por dos cuestiones. ¿Cuáles son? Porque ya no me gusta este volado o porque me mataron los terengos. De lo contrario, no me quedo. Bueno, ni modo. Tenía que seguirlo aguantando a este tipo de soldado. Pues así es que así pasaron varias situaciones con I-33. Siguió destacándose pues en los patrullajes, en instrucción, cuando él hasta se nombró jefe de equipo con en las trincheras, ¿verdad? O cuando iban a tener agua, o cosas así. Él siempre era bastante abusado, bastante listo, ¿verdad? Bueno, pero y el entrenamiento, le digo, estábamos satisfechos con el entrenamiento, ¿verdad? Aunque ya en el combate, como eso dice alguien, ¿verdad? Ser cobarde o ser valiente solo se demuestra o solamente se sabe a la hora del combate. ¿Cómo va a reaccionar el soldado? ¿Cuál va a ser su accionar? Inclusive nosotros como líderes, ¿verdad? De cabo, sargento para arriba, es algo más complejo, diría yo, un poco más difícil, ¿verdad? Bueno, el entrenamiento tiene mucho que ver, ¿verdad? Entre mejor esté entrenado un soldado, pues mejor va a responder. Eso es lógico, ¿verdad? Y a través del entrenamiento se va viendo cómo va adquiriendo el conocimiento el soldado. Entonces así, lógicamente, se espera esa reacción. Es normal, ¿verdad? Eso es como lo lógico. En los casos de los líderes es un poco difícil, ¿verdad? Porque uno debe o trata de ocultar el miedo. Y cada gesto que uno haga, cuando recibe órdenes o cuando le dan la noticia de un soldado herido o fallecido, entonces los soldados, los cabos, los sargentos, se le quedan viendo a uno para ver el tipo de reacción, los gestos que hace uno. Eso dice mucho también de un líder. Y lógicamente de un soldado, o sea, de cualquier persona, ¿va? O sea, cómo recibe esa noticia. Ahí en los códigos de comunicación. ¿Cómo recibe uno esa noticia? Entonces es muy importante eso. Los soldados son los mejores jueces, ya no digamos los clases, ¿verdad? Bueno,
Cierto día que estábamos ahí en Delicias de Concepción, me mandaron a patrullar con mi sección a Ocicala. Hay una calle que comunica Delicias a Ocicala, ¿verdad? En ese entonces, pues, había un tramo bastante solo, hasta ya llegando perdón, de Delicias de Concepción a Cacaopera. Ahí es, perdón, Delicias de Concepción a Cacaopera. Había un tramo, hoy me imagino que está poblado todo eso, ¿va? Había un tramo solo, hasta ya las primeras casas de Cacaopera. Hasta entonces sí, ya ahí el pequeño cantoncito, y de ahí pues ya el pueblo. Entonces íbamos desplazamiento, ¿verdad? Fuera de la calle, por supuesto, ¿verdad? A los costados, pero ahí había una parte poco plana y pelona, pues solo había unos que otros árboles, unas cuantas piedras, y entonces, bueno, pero teníamos que llegar al pueblo, pues que ese era el objetivo. La cosa es cuando ya íbamos, la mayor parte de mi sección, esa parte que les digo, nos comienzan a recibir con balazos un grupo de guerrilleros. Y ahí se puso bueno, se comenzó el tracateo, comenzó el combate, y ahí pues ya nos fuimos ubicando entre piedras y árboles que habían ahí en el sector. Pues uno lo busca la más cercana, pues una piedra, un árbol, un hoyo, lo que sea. Entonces comenzamos ahí. Pero a los pocos minutos nos dimos cuenta que en unas piedras que estaban a un sector, se lo voy a decir así, en mi frente, en nuestro frente, a la izquierda de nosotros, estaba un grupo de piedras, no tan alto, pero sí unas piedras para cubrir a una persona agachada, pues era suficiente. Ahí tenían una ametralladora. Y más a la derecha estaba un grupo de árboles, no recuerdo qué, quizás de mangos, pero eso no importa, algo frondosos. Ahí estaba otro grupo de guerrilleros. Y de ahí disparaban, o sea, nos disparaban así. Y nosotros aquí en medio, la ametralladora, digamos, aquí, y el grupo que estaba en los árboles. Todos nos disparaban así. De dos ángulos, digamos. Comenzamos. Y no podíamos avanzar, pues, porque nosotros estábamos en desventaja de que era algo pelón. No había dónde cubrirse, ¿verdad? Ellos ya estaban bien apostados. De repente vimos la silueta de un soldado que comenzó a correr en zigzag, o sea, de la mejor manera, en zigzag, como buscando una piedra, buscando un árbol, pero en zigzag corría el tipo y dijo, solamente oímos que dijo, cúbranme, cúbranme, apóyenme. Bueno, y otro soldado lo siguió. Ya no pudieron seguirlo más. Entonces comenzamos nosotros con mayor volumen de fuego a ambos lados, ¿verdad? Digo, a la ametralladora y donde estaba el grupo que estaban en los árboles. Intensificamos el volumen de fuego pero ellos seguían disparando, lógicamente, menos, ¿verdad? Porque el volumen de nosotros de fuego era bueno. Entonces ellos disparaban así poco, pero seguían disparando. Entonces el soldado, solo vimos la silueta. Como le repito, dijo, cubran. Gritó, ahí y otro soldado lo siguió. Y iba así, en zigzag, de la mejor manera, muy táctico. Entonces, iba en dirección donde estaba la ametralladora. No sé por qué, en línea recta le quedaba más cerca el de los árboles. Pero, no sé, ignoro por qué razón se fue así hasta llegar cerca donde estaba los de la ametralladora, que habían dejado de disparar porque
intensificamos más el volumen de fuego nosotros ahí para apoyar a este par de soldados. El otro que iba detrás de él, digamos, del primero, no sabíamos quiénes eran. No sabíamos quiénes eran, porque solo vimos la silueta, ¿verdad?, del soldado. Entonces, llegó cerca el primer soldado, el que gritó apóyenme, donde estaban las piedras, las peñas, como podemos llamarle, y lanzó una granada de mano. Solo eso oyó ¡boom! A ratito, vea, una pequeña ráfaga, al par de minutos, una pequeña ráfaga, disparo y todo, bueno, y ya con eso, lógicamente dejaron de disparar. Este grupo pues intensificó, el de la derecha, digamos, intensificó el fuego y logramos tomar el de las piedras, esa posición. Y ya de ahí pues, ellos estaban en la misma situación que estábamos nosotros antes. O sea, bajo dos fuegos. Rapidito se fueron, huyeron. Cuando llegamos donde estaba la ametralladora de los guerrilleros, detrás de las piedras, solo encontramos un poco de sangre, no recuerdo si una camisa, algo así también, pero llena de sangre, ¿verdad? No encontramos ningún muerto ni nada de eso, ¿verdad?, pero sí sangre. Y el soldado los dos soldados habían seguido a los guerrilleros por las huellas, ¿verdad?, pero ya se iban metiendo a una quebrada. Entonces, hasta que alguien dijo, ayúdeme, ya lo fueron a detener a ese par de soldados, ¿verdad?, porque, pues sí, los podían ir, como decimos tácticamente, jalando, ¿verdad?, para que tuvieran en desventaja y ahí, pues, ponerles una emboscadita. Bueno, lograron contactar a los dos soldados y venía. ¿Saben cuál fue la mayor sorpresa de todos? De toda la sección. No sé, no puedo decir si yo fui el más sorprendido y el sargento, pero todos estábamos sorprendidos. Que ese soldado que fue en zigzag, ese soldado que hizo de manera táctica, fue corriendo y valientemente bajo fuego, logró llegar a un costado de las piedras y tiró la granada, era Kiko. Increíblemente era Kiko, aquel soldado que ni desarmar el fusil podía. Nunca hizo ninguna cosa táctica, pero ahí, bajo fuego, sí la hizo. Bueno, consolidamos la posición y cuando ya hicimos eso, me dice el sargento Smin, así se llamaba mi sargento de sección. Muy buen sargento, por cierto. Tenía un cabo de apellido Montoya, un moreno también de apellido Montoya. Bueno, los dos eran buenísimos, Bien que este cabo Montoya después, el que pasó a los comandos recondos de ahí de Morazán y murió en una emboscada, parece. Sargento Smin no sé qué se ha hecho. Bueno, la cosa es de que me dice el sargento Smin, mire, mi Charlie, me dice, ayúdeme a traer a 33, y eso, venga, vamos. Caminamos, ¿vea?, hacia atrás de donde veníamos, no sé a cuántos metros, o sea, cuando comenzó el combate, 33 se apostó detrás de unas piedras y lo encontramos con el fusil así, aquí en medio de las piernas, así detrás recostado, digamos, en la piedra, ¿verdad?, y así recostado y agachado, rezando y llorando. Entonces, ahí las contradicciones de la vida. Aquel soldado tenaz, buenísimo en la instrucción, que ya tenía experiencia en la defensa civil, decía él, ¿verdad?,
Y era, pues sí, le creíamos. Se acobardó. El miedo pudo más. Y Kiko, pues resultó ser el soldado valiente. El soldado que todos queríamos tener. Entonces, bien, pasan estas contradicciones de la vida. Ya en la noche, Kiko, lógicamente Kiko se ganó el respeto de todo, y no solo en mi sección, de toda la compañía, porque ese rumor, digamos, se expandió con pólvora y de la acción que había hecho Kiko. Y lógicamente de la acción de 33, ¿verdad? Kiko, ese día, o por lo menos ese par de días, aunque no le asignaron turno. Él durmió tranquilo, comió tranquilo. O sea, Kiko se había ganado el respeto y la admiración de todos. Ah, se me olvidaba con decirle también, cuando Kiko se fue detrás de los guerrilleros con el otro soldado, cuando venía, y ahí nos dimos cuenta que era Kiko, dijo, así una forma boba, como hablaba él, pues, hoy si supieron estos hijos de tantas quién es Kiko. Hoy si supieron quién es Kiko. Así, porque así hablaba él. Y entonces ahí fue, como repito, la admiración de todos. Así es que Kiko se ganó el respeto de todos, aunque lo bobo, por decirlo así, nunca se lo quitó, por no decir otra palabra, ¿verdad? Entonces, y 33 ya no fue el mismo. Se volvió un tipo más callado, como más religioso, podríamos decir, porque andaba orando por todos lados, ¿verdad? Entonces, como dijo alguien, ¿verdad? Ahí en el combate, no recuerdo si fue el sargento Osmin o otro soldado, no recuerdo, pero dijo de esta manera, ¿verdad? En ocasiones como estas, cualquiera es capaz de convertirse en cualquier cosa, ya no digamos en creyente. Y es cierto, porque ahí es difícil. Y es que el pensar este tipo de cosas es tan contradictorio, porque en estramiento es una cosa, pero ya bajo fuego, cuando se tienen el chorro de balas sobre uno, sobre nosotros, entonces es ahí donde realmente se demuestran aquellos, ustedes me entienden, ahí se demuestra el arrojo, la valentía que se tiene. Pero es en ese preciso momento, cuando se está frente al enemigo, bajo una lluvia de balas. Así es que solo es de pensar que todos somos útiles en cualquier gremio. Todos somos útiles en el ejército, y no hay que menospreciar a nadie. Menospreciar a nadie. Y este es un ejemplo de ellos. Del valiente Kiko y del buen soldado, le vamos a llamar así, 33. Bueno, esta es parte de mi historia, esta es parte de mis relatos de cuando era cadete en San Francisco Gotera, Morazán, en el Batallón Lenca. Si te gustó este video, por favor dale like, y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima.